2 de la tarde con 2 minutos y ya estamos con la mesa de periodismo de este martes 10 de enero. Y ya están aquí mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. A mis compañeros Temoris Greco, Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez. ¿Cómo están? Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto pues que estés de regreso, Julio. Ya Sí. hacía unas semanas que no nos encontrábamos, así que pues espero que hayas tenido felices fiestas y que sea un gran año para ti, como Sí. es mi deseo. Te mando un abrazo. Igualmente, sí, Arturo, muchas gracias. Igualmente y con mucho movimiento en este 2023 que va a estar cargadito. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, feliz año. Vi que te sacaron de tus sacrosantas vacaciones los asuntos de Culiacán. Pues sí, hombre, está uno descansando y de repente es que empezó el año con todo, ¿no te parece, Arnoldo? Sí. Bueno, creo que no tuvieron vacaciones por allá No, en el gobierno federal, ¿no? no. Amigo, desde el día 3 estamos por acá ya dándole. Y Pues bueno, sí, no hay. saludos a Temoris y Arturo. No dejan descansar a nadie, man. Pues sí, ese es el problema. Temoris Greco, Temoris, buenas tardes. Oye, pues sí ha estado muy ajetreado el año, pero hace un momento estaba viendo los videos de la heroína de todos los moles, doña Sandra Cuevas, ¿no? O sea, si pasa en su alcaldía, ahí está, prometiendo mano dura y darle con todo a los malosos, con o sin la ley. Ella corre por su cuenta que ese lugar no vuelve a abrir. Pero si no corre en su alcaldía, también se sale y va a otro lado y también se presenta, está dispuesta a salvar a toda Ciudad de México y a todo el país y a todo el multiverso. Está muriéndome de la risa con esa prepotencia, Bueno, ¿no? Esa arrogancia. ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Le está funcionando? ¿Ustedes saben algo? Mira, yo no lo sé, pero es bien interesante la personalidad a la que se refiere hoy Temoris, porque pues se ha vuelto un centro de atención mediático, ¿no? La alcaldesa Sandra Cuevas. Y yo hasta el fin de semana, cuando salió para este asunto del accidente en la línea 3, que naturalmente pues es todo un tema con implicaciones políticas importantes, y naturalmente de técnicas administrativas, pues hay vidas humanas, una al menos, e integridades. Pero me llamó mucho la atención que me comentaron, suele traer un osito de peluche, que además viste como ella, le pide consejos, en juntas de la alcaldía, habla con el osito en fin, y entonces yo me planteaba, ¿será una estrategia de comunicación que tiene creo que tiene una motivación personal? Por ahí me decían que pues es por un tema de una hermana fallecida, alguna cosa así, pero me parece muy surrealista el perfil con todas estas conductas. Ya Temoris nos aventajaba en el asunto de la polar, pero esto del osito y pues que las pelotas y que ya todo lo que hemos visto. No la vieron, no la vieron en su pijama abriendo sus regalos de Navidad. Sí, claro. Y luego, y cuando tomó posesión con una alfombra roja, es que ella no quería hacer política. Sí, Ella quería ser Kim Kardashian, ¿no? O sea, sí, era otra cosa lo que ella realmente quería. Ahora, Temoris, y digo, ya que entramos en este terreno, ¿qué sucede con la política a nivel mundial y a nivel México? Que pareciera que para tener éxito y avanzar en la carrera política hay que hacer escándalos, entre más grotescos y más estridentes mejor, hay que prestarse al juego más excéntrico de publicidades y de juegos mediáticos. Casos como el de Sandra Cuevas, que bien o mal, pues ahí tiene su presencia, es objeto de atención de los medios de comunicación y en un descuido tiene futuro político posterior si es que se acomodan las cosas en la Ciudad de México para continuidad de grupos de oposición a la 4T. ¿Qué sucede, Temoris? ¿Se necesita el escándalo y lo grotesco para llamar la atención y tener éxito político? Bueno, dicen, hay un viejo dicho que
que no importa que hablen mal o bien de ti, pero que hablen. Yo no estoy tan seguro de que eso siempre funcione, porque si hablan mal y te haces una mala fama, mira, no sé, es como, yo creo que es lo que se imagina Carlos Marín, este periodista, que pues que hablen mal, y no, o sea, es el más desprestigiado de la vida, ¿no? Pero sí de pronto hay rebotes y salen bien, y también hay un sector de las sociedades que está pues bastante pues mal. Yo creo que en términos de psicología social, cómo se puede describir, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ves figuras como este tipo que se peleó, campeón de kickboxing anglo-estadounidense, que acaban de detener en Rumanía, Andrew Tate, tipo Sí. que se peleó con Greta Thunberg, que es por lo que muchos lo conocimos, pero resulta que tiene un montón, o sea, millones de seguidores en todo el mundo, con sus argumentos misóginos, o sea, abiertamente misóginos, violentos, homófobos, y a partir de eso apela a un sector de la sociedad. Es lo mismo como cuando ves cierto periodismo que no es periodismo interesado en servir, sino en explotar el morbo de la gente, ¿no? Y tiene éxito. Periodismo en donde la gente usa insultos, interjecciones todo el tiempo, no necesita probar nada de lo que dice, solamente con atacar, y esto lo vemos en la izquierda, en la derecha y arriba y abajo, este periodismo. Y hay un sector de la sociedad importante que lo sigue. Yo me imagino que en el caso de Sandra Cuevas, pues ella podría apelar a un sector pues aspiracional que quisiera cumplir el sueño de pronto tener el poder para llegar lo mismo que presentarse como decía, la heroína de todos los moles, o la que está cumpliendo el sueño de venderle a todo el mundo que está abriendo sus regalos o aventando pelotas con dinero o caminando en una alfombra roja. O Claro. sea, hay un sector que sí puede responder a eso. Bien, gracias, Temoris. Bueno, y llegamos al tema de Claudia Sheinbaum, que está teniendo mucha publicidad, mucha presencia mediática, no sé si positiva o negativa, ya ustedes me dirán. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de lo que está pasando en el tema de, no específicamente de lo técnico, pues, del metro de la Ciudad de México, sino las consecuencias políticas hacia Claudia Sheinbaum y hacia la postulación presidencial de 2024 de Morena? Bueno, acá en Guanajuato fue uno de los lugares donde sembraron espectaculares y bardas con toda la publicidad de la jefa de gobierno. Es Claudia. Sí, y que provocó reacciones encendidas del panismo local, ¿no? También, y también incluso de los ebrardistas, que también se quejaron del tema. Pero bueno, pues es el viejo expediente de que cuando tienes la oportunidad de oro de ejercer el gobierno de la ciudad más importante, o la entidad federativa más importante de este país por su concentración, por el ser sede de los poderes, por su economía, etcétera, no lo utilices como la herramienta para proyectarte políticamente siendo un buen y ejecutivo eficiente. Yo creo que es la caja de resonancia que es la Ciudad de México, bastaría para que la jefa de gobierno fuese absolutamente conocida e identificada en todas partes. ¿Recuerdas, Arnoldo, que López Obrador no salía de la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno? No sé cuántas veces habrá salido, pero fueron contadas y siempre con visitas que eran necesarias en términos políticos o administrativos. Y bueno, es peligroso y es resbaladizo ese terreno de entrarle a la dinámica de los asesores y de los spin doctors, de inventar toda una situación para pasear por el país. Si le funcionó a Vicente Fox, pero bueno, Vicente Fox gobernaba Guanajuato y además tenía un par de funcionarios muy eficientes. En realidad Fox no gobernaba Guanajuato, lo gobernaban Ramón Martín Huerta y José Luis Romero Hicks, por cierto, un panista y un priista, que era la forma además como aquel Guanajuato de los años 90 tenía que ser administrado, porque no había sido un triunfo electoral el del PAN ni con Carlos Medina y todavía con Vicente Fox, y entonces todavía había un prismo fuerte que también tenía que tener interlocución dentro del gobierno, y él podía viajar alegremente por todo el país los fines de semana. Pero yo creo que hay modelos que no son replicables, y no creo tampoco que eso sea lo que haya dado
la posibilidad de que Fox triunfara, fueron muchas más cosas. Mira, yo pienso que es un error mental, que la jefa de gobierno tiene la posibilidad de, después de lo que pasó en 2021, de hacer un mejor gobierno y un mejor esfuerzo, y lanzarse a esa fuga hacia adelante, de colocar su nombre para seguir adelante en esa carrera de precandidatos, de tapadismo, de corcholatas que inventó el presidente, y donde además hay que quedar bien con el presidente otra vez como gran elector. Pues es un terreno muy delicado, muy, muy peligroso, y no sería la primera precandidata en la historia del tapadismo, que es más bien priista, y ahora con su capítulo morenista, que yendo en caballo de Hacienda se desploma en el último momento, ¿no? Claro, Arnoldo. Bien, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el caso de Claudia Sheinbaum en relación con estos incidentes, accidente de la línea 3 del metro? Y luego te pediría si nos ayudas a esclarecer un poco lo que ha dicho Arnoldo Cuellar, que dice el tapadismo. ¿Estamos viviendo tapadismo, Arturo Rodríguez, aunque aparentemente están tan explícitos y tan abiertos los aspirantes del partido en el poder? En el fondo, es una variante del tapadismo poniéndolos al frente, pero en realidad reservando la suerte principal de todo tapadismo, que es la decisión final de un solo dedo de una sola persona. Arturo. Híjole, pues mira, en la primera parte del planteamiento yo creo que es indiscutible que hay un tema de responsabilidad política, es decir, debe haber aspectos que tienen que ver con la responsabilidad administrativa, la responsabilidad técnica, la responsabilidad penal, pero una responsabilidad política que la jefa de gobierno tiene que subsanar de algún modo, como lo debió hacer con la línea 12, creo que no lo hizo, pero en una segunda situación como la ocurrida el sábado, pues hay aspectos que inevitablemente se le tienen que cuestionar en materia presupuestal, en materia de supervisión, en aspectos relacionados con su propia conducta, más allá de la administración pública, el hecho de que pues ella está haciendo una gira nacional de fines de semana y que justo ese día la agarró, si no me falla el dato, en Morelia. Entonces hay un tema de responsabilidad política indiscutible. Creo que es muy desafortunado que se deslice la idea del sabotaje sin elementos periciales para señalarlo, como lo hizo el presidente López Obrador. Y eso quizás nos lleva a esta percepción que se ha generalizado pues en muchos sectores de la vida pública y particularmente entre quienes simpatizan con el López Obradorismo, de que en efecto es Claudia, porque además esa expresión es Claudia, me parece que responde a esta idea del tapadismo, y que bueno, la simpatía que el propio presidente pues ha puesto de manifiesto en diferentes momentos sobre la persona la personalidad pública de Claudia Sheinbaum, pues nos llevan a esa conclusión. Y creo que hay en momentos críticos a veces también comentarios muy desproporcionados. Por ejemplo, el sábado a mí me tocó estar al aire cuando empezó a llegar la noticia. Era alrededor de las 10 de la mañana y me parecía muy desagradable por ahí de las 10:30 que ya había reacciones con un sentido político y todavía ni siquiera habían logrado rescatar a las personas que estaban prensadas, que estaban todavía las operaciones ahí. Y yo puse un tuit diciendo, a ver, un poquito de sensibilidad. Claro, esto no es para los ciudadanos, es para actores políticos como Marco Cortés, como la misma Claudia, Sandra Cuevas, gente como Lili Telles, que inmediatamente salieron
cuando todavía ni acababan las labores de rescate. Yo creo que hay un mínimo de sensibilidad que las clases políticas tendrían que tener ante episodios que implican la vida humana y la integridad humana. En alguna ocasión, por el caso Pasta de Conchos, se me quedó muy grabada una columna tuya, Julio, que decías que se hacía necropolítica en el texto del siniestro carbonero de 2006. Y yo creo que la necropolítica luego reaparece en episodios en los que pues quizás la calidad humana de los políticos tendría que tener un poco de prudencia y tomarse un poco de tiempo antes de reaccionar y politizar una situación que evidentemente se tiene que politizar y se tiene que ir y se tiene que sancionar. Y bueno, en un contexto de mucha efervescencia como el que vivimos desde hace años en México, este tipo de episodios suelen orientarnos a pensar qué hay definitivos. Yo me acuerdo que cuando Línea 12 hablábamos por acá en de si esto era el fin político de Sheinbaum. Y yo pensaba que no, que el asunto iba a superarse. Creo que tuvo una consecuencia política electoral en el 2021, como en su momento seguramente podría tenerlo este episodio, pero no de manera definitiva como para descarrilarla del juego sucesorio en el que evidentemente pues sufre un revés, pero este no significa que esté fuera de combate. Bien, Arturo. Y por lo otro, el tapadismo. Sí, estamos en presencia de una forma distinta de tapadismo, pero a fin de cuentas es tapadismo con precandidatos expuestos. Yo decía esto a propósito del asunto, que el Es Claudia responde ciertamente a una cultura política que espera la línea del caudillo. O sea, el caudillismo en México es parte de nuestras formas de hacer política desde hace 200 años. Evidentemente la voz del caudillo tiene un peso pues importante en las formaciones electorales o en las formaciones políticas. Y yo creo que el eslogan que ha proliferado en todo el país con estos espectaculares que guanajuatizados pues ha referido ya Arnoldo, responden a precisamente esa demanda de destape que los simpatizantes López Obradoristas podrían tener. Es decir, parece un cálculo mercadotécnico con esa orientación. Ahora, creo que López Obrador, siendo un presidente tan fuerte como lo es, seguramente debe ser muy difícil escapar a la tentación de sí, todos jueguen, pero es Claudia, ¿no? No sé, habría que, creo que yo no tendría los suficientes elementos para decir si está pensando en influir definitivamente en el juego sucesorio bajo un tapadismo, bajo un no tapadismo, o no sé, como una simulación de no intervención, pero quizás todavía nos falten algunos meses para empezar a ver esto. Yo creo que para mediados de año, ¿no? Bien, Arturo, gracias. Temoris, ¿de veras hay tapadismo? ¿Falta el tapado o la tapada verdadera? ¿Ya estamos en presencia del escenario real de los contendientes finales por parte de Morena y de la llamada 4T? ¿Cómo ves todo esto? Y en ese esquema, pues la realidad política de Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha parecido la favorita, la puntera en las encuestas, en las expresiones de concentración político y de poder, pero pues es que dicen que en política 24 horas a veces es demasiado tiempo y pueden pasar muchas cosas. ¿Qué opinas, Temoris? Yo coincido con Arturo en la idea de que el eslogan Es Claudia pretende hacer pensar a la gente que Claudia es la elegida, la seleccionada, la candidata del presidente. Y el tema es que incluso supongamos que es cierto que Andrés Manuel
no quiere meter las manos y que va a permitir el libre juego, si el candidato o candidata de Morena a la presidencia va a ser definido mediante sondeos, mediante encuestas, la manera en que tú puedes influir en las respuestas que la gente va a dar es convencer a la gente, a aquel pequeño porcentaje que va a ser consultado en las encuestas, de que ella o el otro candidato que aspira también es la elegida por el presidente. O sea, ¿cómo haces tú una campaña en un ambiente, en un universo electoral tan amplio, cuando en realidad solamente algunas personas van a quedar entre los consultados, entre los que reciban las preguntas de las encuestas? Tienes que convencer a la nación de que Claudia es la elegida por el presidente. Y haría falta que Andrés Manuel dijera abiertamente no lo es, para que esta campaña, que ya está muy, muy avanzada, fuera derrotada por algún movimiento que podría ser Marcelo o algún otro aspirante. Ahora, también lo que podría tumbarla son errores graves. Y los errores graves que estamos viendo tienen que ver con el metro de la Ciudad de México. Uh-huh. Hay una discusión sobre si sí le está dando el presupuesto, si le ha recortado. O sea, lo que dice es que no le ha recortado el presupuesto al metro. Y lo que se dice es que el presupuesto no es suficiente. No es suficiente. Y que además había otras bolsas de recursos, como fideicomisos, que ya no están disponibles y que hay otras maneras. Quienes usamos el metro, yo uso el metro porque creo que las personas conscientes en las grandes ciudades deben usar el transporte público. Los que usamos el metro sabemos, por ejemplo, que es más frecuente que las escaleras eléctricas, por ejemplo, no estén funcionando, a que sí funcionen. Sí. Y no están funcionando, no porque no sirvan, sino porque están ahorrando electricidad, porque están ahorrando recursos, porque no tienen suficiente dinero para que el metro funcione. Por un lado, tenemos un gobierno que con una política correcta trata de aliviar el impacto que la inflación tiene en el bolsillo popular, no incrementando el boleto del precio. Eso está muy bien, pero entonces tienes que sacar de otro lado para compensarlo. De 5 accidentes mortales en trenes, solamente en trenes, de 5 accidentes mortales que ha tenido el metro en sus 53 años de historia, ya casi 54, 3 han ocurrido en los últimos 4 años. 3, o sea, en el sexenio de Claudia. Y además hay que sumarle el incendio del centro de control que dejó un muerto y que también fue atribuido a problemas de mantenimiento. A mí me parece que es evidente que muchos políticos, o sea, no solamente Sandra Cuevas, o sea, así como los panistas fueron a tomarse fotos con el accidente de Tláhuac, en un acto supremo de desdén y de oportunismo político, también Sandra Cuevas salió ahora con esto, o Lía Limón fue a la única estación de metro que le toca en su demarcación, a Barranca del Muerto, también a pronunciarse sobre el asunto. O sea, todos buscan cómo sacar. Y otros comentaristas y gente de otros lados también intentaron sacarle aquí raja política. Pero me parece igualmente deleznable que los que se apresuran a quitarle responsabilidades al gobierno actual, sin que exista la investigación, sin que exista el peritaje, que incluso se inventen el cuento del sabotaje, podrían descubrir sí que hubo sabotaje. Pero en los 3 incidentes anteriores, el de Tacubaya, el de la línea 12 y el del centro de control, no se encontró o se probó ningún sabotaje. Sí. Y sí hay problemas de mantenimiento. Entonces ahora esto de correr a quitarle peso y decir fue sabotaje sin tener ningún elemento, que le digan eso a las víctimas, que le digan eso a la familia de Yaretsi, fue sabotaje, que se lo digan y que no lloren frente a sus caras. A mí me parece que este es el talón de Aquiles
de esta administración, me parece que ya llegó más allá de lo aceptable. Este número de accidentes en una sola administración en 4 años, cuando el metro tiene 54 años, no es aceptable y tienen que poner manos a la obra absolutamente ya. No pueden seguir permitiendo que sigan esas cosas, sigan ocurriendo estas cosas en donde 5 millones de personas transitan diariamente. Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, a ver si alcanzamos a tocar los temas de la visita de los altos funcionarios de Canadá y de Estados Unidos, particularmente la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los encuentros con el presidente López Obrador. Pero, ¿qué opinas de esta visita? ¿Qué aspectos relevantes le ves? ¿En qué crees que desemboque pues esta aparente cordialidad que se ha dado sobre todo con el presidente Biden? Antes de entrar en la pregunta, Julio, que sí me parece muy importante, una leve defensa de mi tesis del tapadismo. Yo creo que el tapadismo evoluciona y cambia y que no ha sido igual en ningún momento. ¿Qué significa sobre todo? Veía que preguntaban en el chat. Significa intervención decisiva del presidente de la República que deje el poder en su propia sucesión y en quién lo seguirá, ¿no? No fue igual cuando De la Madrid inventó aquella pasarela, ¿no? Tampoco fue igual cuando Carlos Salinas, obligado por las circunstancias, convirtió la elección en su propio proceso de tapadismo al echar mano de Diego Fernández de Ceballos como un alfil que tuvo mucho que ver ahí en el triunfo final de Zedillo, ¿no? Y que fue largamente premiado por eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos ver este aspecto que, por ejemplo, no ocurre cuando Calderón se le revela a Vicente Fox y se sale totalmente del esquema y va y busca en el PAN, un PAN que todavía tenía reservas democráticas, ganarle al dedazo que intentaba dar Vicente Fox, ¿no? Con Santiago Creel. Pero esta vez el presidente está interviniendo de manera decisiva. Lo hizo al definir quiénes sí, al excluir a unos, al juntar a otros. Lo hace al defenderlos a todos. Lo hacen ellos mismos al estar constantemente buscando su aprobación. Es evidente, por ejemplo, cuando Ebrard va a las conferencias de prensa o cuando declara cómo está todo el tiempo buscando agradar a López Obrador, algo que no hacía aquel Ebrard que compitió con él por la candidatura presidencial en 2006, si no me equivoco, ¿no? O cuando fueron a una encuesta. No, el 2012. Correcto, gracias por el apunte. Entonces, esa es la parte que veo, ¿no? Es más, lo hace incluso López Obrador al meterse a definir quiénes pueden ser los opositores. Y quiere dirigir ese proceso porque quiere cuidar su legado y que no afecten lo que él considera los cambios importantes que ha hecho su administración. No está resignado a terminar su mandato y que luego sea el pueblo de México, los partidos políticos como existan, las fuerzas sociales, quienes definan lo que va a pasar, ¿no? Quiere tener una intervención decisiva y en ese sentido creo que se da este fenómeno de tapadismo. Bueno, ya, hasta ahí. Y para no extenderme... Está usted convertido en todo un doctor en ciencia política, don Arnoldo, la mera verdad. Adelante, adelante. Bueno, gracias, no sé si era irónico o no, pero... No, lo digo en serio, El otro tema, mira, yo creo que la visita es cordial, pues son gobernantes civilizados, además hay simpatías hay personales, hay coincidencias de edad, en el caso de Biden un poco mayor, pero creo que por ahí no va el tema. El tema es la agenda, pues esta cuestión, vienen a tratarse los temas que les importan a ellos, que avancen, que sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y no se van a tratar temas que le importaría mucho a México que se abordaran. Por ejemplo, el tema de la minería, que ya ha salido por ahí, las empresas canadienses que están provocando gravísimos problemas, que están además teniendo resistencias a pagar impuestos y a cumplir con la ley y a tratar bien a sus trabajadores y a las comunidades en las que están haciendo sus explotaciones con grados de deterioro que no serían admisibles en sus países de origen, ¿no? Pero por otra parte, el tema del fentanilo, que sí se ha convertido en un problema grave, incluso para México ya también, y que seguirá creciendo en los próximos años, como ha crecido, por ejemplo, el del cristal y todas las drogas sintéticas, es fundamental en estos momentos para Estados Unidos, pero su origen no fue aquí, no fueron los cárteles los que inventaron que los opioides sintéticos pasaran a formar parte de
del repertorio de drogas, que además son incluso baratas de producir, sino que fueron los propios farmacéuticos norteamericanos, que fueron mucho tiempo, ganaron mucho dinero antes de ser controlados con estos medicamentos, ¿no? Que inventaron primero para controlar el dolor, en una sociedad muy afectada, porque es un país que ha participado en numerosas guerras y tiene veteranos y tiene situaciones de mucha afectación en ese sentido, ¿no? Pero el tema debería ser visto globalmente, porque si se ve aisladamente, pues solamente van a ser presiones sobre México, como la que muy probablemente ocurrió para detener a Ovidio Guzmán, porque el tema viene vinculado en ese problema complejo que es los problemas, digamos, del sur, ¿no? Los problemas ambientales, los problemas económicos, los problemas también de confrontación política que están en la raíz de muchas de las nuevas corrientes migratorias y que no pueden ser tratadas nada más de forma represiva o con estas medidas paliativas de que van a inventar una paginita web ahí para que la gente sepa los peligros que es irse a la aventura sin tener firme la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos. Pues claro que la gente sabe que va a la aventura, porque es imposible ya vivir en ciertas regiones de América y de México incluso también y del Caribe, ¿no? Entonces, no espero mucho más que el muy limitado y de corto plazo triunfo político que puede resultarle a López Obrador por ser el anfitrión y por llevar la fiesta en paz, y a Biden, que además ahorita anda además metido en un lío, porque estando en México surgió este tema de que le encontraron unos papeles que no debería tener en uno de sus despachos, ¿no? Así es, Arnoldo. Gracias, Temoris Greco. Perdón, más bien vamos ahorita con Arturo Rodríguez, que lo agarramos ahí, muy sonriente. Arturo, ¿cómo ves la visita del presidente particular? ¿De qué te estás riendo? Del chat, es que son tremendos a veces, ¿no? ¿Qué dicen ahora? El último, ya me venía riendo de varios, pero de varios comentarios, ¿no? De la gente. Y estaba escuchando a Arnoldo, naturalmente, pero el último decía que es gente muy leída porque tiene sendas bibliotecas en su... No saben que son fondos virtuales que hemos comprado y que ponemos ahí y se acabó, ¿no, Arturo? Libros por metro. Libros por metro y acomodados por colores. Nos los mandó la producción astillada para... Así es, todo para que se viera ahí. Arturo, la visita de Joe Biden y de Trudeau, pero particularmente la de Biden, que centró su discurso de ayer en el fentanilo, mientras el presidente López Obrador habló de Latinoamérica y del desdén o abandono hacia los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué opinas de todo lo que ha ido sucediendo, la llegada al AIFA, la subida a la bestia, en fin, muchos aspectos, Arturo? Mira, no sé, son tiempos en los que todos los gestos, quizás siempre, ¿no? Propician lecturas. Yo personalmente creo que un jefe de Estado no tendría por qué estar suplicando o pidiendo para dar un mensaje interno a sus exiguos, aparentemente opositores, que su aeropuerto funciona, ¿no? Me parece un despropósito, algo innecesario para un presidente fuerte. Y lo segundo es que creo que es poco, digamos que poco diplomático haber acudido a la recepción y viajar en la bestia. Y la única explicación que puedo tener es que hay una búsqueda de fortalecimiento de la relación con los Estados Unidos ante diferentes temas que para el país son complejos. Estados Unidos es una nación que tiene una lógica securitaria. Por aquí se mencionaba ya que han ido a múltiples guerras y que eso ha detonado también el consumo de diferentes sustancias, ¿no? Como origen pues del fenómeno del trasiego de drogas. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo es que como país securitario ha mantenido una política desde hace décadas prohibicionista que nos la ha impuesto a muchos países en el mundo, pero particularmente a la América Latina y de manera muy señalada a México.
con un prohibicionismo que pues ha generado numerosos problemas, entre otros los de salud pública como primero, y como segundo de seguridad e inclusive de temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Entonces, la lógica gringa, independientemente de quién esté, de qué partido esté gobernando, suele mantener esta narrativa securitaria, mientras que en el caso de México, creo que si bien es cierto, discursos sociales son más o menos recurrentes, por primera vez hay un presidente que pareciera no suscribir, primero discursivamente y segundo, creo que estratégicamente, a la narrativa y a la imposición securitaria gringa. ¿Qué quiero decir con esto? A los gringos les gustan las operaciones policíacas y militares y de seguridad, estilo Felipe Calderón, o estilo diseño de Felipe Calderón, mientras que López Obrador ha estado dirigiendo su mirada a una reducción de los indicadores de violencia, no en el sentido de los abrazos no balazos, que parece muy reduccionista, sino a una reducción que además creo que es verificable de la letalidad en las operaciones, mientras que se plantea la atención pues de los sectores marginados, de las clases populares, a fin de generar mejores condiciones, es decir, el ideal, ¿no? La utopía que todos quisiéramos creer que es posible y que es posible en poco tiempo, de reducir la pobreza para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales, que es más o menos su fraseo desde la campaña. Entonces hay un choque de visiones. Y a mí no me sorprende que en ese choque de visiones lleguemos a una cumbre de líderes de América donde justamente estos dos temas están concentrando o llamando la atención. Por un lado, el presidente Biden enfocado al fentanilo, por otro lado, el presidente López Obrador hablando de la necesidad de voltear a fomentar el desarrollo de los pueblos de América Latina. O sea, discursivamente no me parece más que un episodio público reunido de continuidad a sus respectivas posiciones. Pero creo que hay temas los que hemos reparado poco, que seguramente pues habrán de formar parte de una agenda significativa de estos días, sobre todo para las vocerías de las oposiciones en México, que tiene que ver con el tema energético, el tema ambiental, estos dos asuntos relacionados, el tema económico, naturalmente, y que ahí pudieran generarse, creo que los choques más significativos o las faltas de acuerdo más significativas, porque hay otras en las que el país pudiera estar, y el Estado mexicano en este momento pudiera estar en la posición de ceder, como el migratorio, ¿no? Pero no en el energético, no en el securitario, que pues no sé, a pesar de la cordialidad y la de diplomacia que suele caracterizar este tipo de encuentros, pues lo vemos que subsiste el desacuerdo. Ya me extendí mucho, es mi punto de vista, pero creo que aquí el experto es Temoris Greco, así que el experto internacionalista. Bueno, después de esta introducción que ha hecho Arturo Rodríguez, Temoris Greco, ¿qué nos dices? Ahora viene la tesis completa, ¿no? Sí, por favor. Primero la filosofía política con Arnoldo Cuéllar, luego la introducción al tema que plantea Arturo y ahora el maestro Temoris Greco en acción, por favor. Ahora tengo que demostrar que mi tesis no la hizo la directora, no la dirigió la directora de tesis de la ministra Esquivel. Así es. Bueno, a mí me parece que es un exitazo para el presidente esta cumbre, y que ya han estado intentando regatearle los méritos, ¿no? La discusión sobre el AIFA fue bastante ridícula, ¿no? Que había gente que aseguraba saber
que el servicio secreto de Estados Unidos jamás permitiría un aterrizaje en el AIFA, y ahí se fueron dando vueltas, y luego cuando siempre sí aterrizó en el AIFA, dijeron, bueno, que eso igual no lo hacía un buen aeropuerto. O sea, es como distraerse por las ramas. El fondo es que los presidentes de Estados Unidos y de Canadá se sienten tan cómodos en su relación con el gobierno de México que lo hicieron su anfitrión y que vinieron aquí a verlo, cruzaron el continente y volaron hasta acá y han escenificado, porque todos estos eventos son escenificaciones, todas las cumbres, todos los encuentros de estas figuras son escenificaciones acordadas, preacordadas por los equipos de cada uno de los mandatarios. Incluso a veces, o sea, pues sí, Donald Trump se saltaba las trancas, pero a veces hasta los desacuerdos, hasta las groserías son escenificaciones previamente acordadas. Y aquí se pusieron de acuerdo para mostrar que son los three amigos, ¿no? Los grandes, los gobernantes de América del Norte que están muy en sintonía. Y eso es un acuerdo y es un éxito para el presidente y un bofetón para todos los que llevan 4 o 5 años diciendo que Andrés Manuel iba a enfrentar a México con sus vecinos, sobre todo con Estados Unidos, y que íbamos hacia Venezuela del Norte, a hacer Venezuela del Norte. No es el caso y se están poniendo de acuerdo bien. El diario Reforma intentó resaltar en su portada de hoy que Biden habló de fentanilo y López Obrador de la unidad del continente americano. Uh-huh. Y me sorprendió que la jornada hiciera lo mismo, destacar la discrepancia o lo que, o sea, como discrepan, y yo no veo que haya una discrepancia, en realidad, ese fue un titular muy raro de la jornada que normalmente sigue la línea del presidente López Obrador. A mí me parece que, o sea, quienes seguimos ese tipo de fenómenos, sabemos que los presidentes no están hablando, o sea, les hablan a varios públicos, siempre tienen que pensar, que diseñar sus discursos pensando en distintos públicos. Y el más importante de esos públicos es el público local de cada presidente, o sea, sus electores. Sobre todo porque Biden ya está en la carrera para la sucesión de Biden, o para su reelección, si es que fuera posible, eso ya empezó. Todo lo que se está haciendo en Estados Unidos es en clave de la sucesión presidencial. Todos los gestos de los gobernadores de Arizona y de Texas, agresivos sobre el tema de la migración, todas las tonterías que han hecho los republicanos en el Congreso ahora, todo se está pensando en clave de la sucesión. Me llama, o sea, cuando Biden habla del fentanilo, no es que tenga una discrepancia con el presidente, es que está enfatizando aquello que él cree que responde mejor a las inquietudes del público estadounidense. Y también el presidente hace lo mismo con su propia agenda aquí. O sea, es el mensaje que Andrés Manuel quiere mandar, de esto que está mandando Biden. Me llama la atención que Biden escoja destacar el fentanilo con la tremenda epidemia que hay en Estados Unidos de opioides, con todos los muertos que eso está dejando, por encima del tema preferido de los republicanos, que es la migración. Pero eso ya es la lógica interior de la política de Estados Unidos, no tiene que ver. Lo que se tenían que decir los presidentes se lo dijeron a solas, y Biden y López Obrador tuvieron todo un recorrido de 1 hora 7 minutos para comentar sus asuntos. Bien, Temoris. Mira, Arturo, ciertamente que ponen comentarios de toda índole aquí. Dice Antonieta Carlos, los 3 hombres barbados. Se me hace que solo Astillero es nacional. Ja, 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 ja. Arturo, se burlan de mi condición lampiña, pero bueno, pues así están las cosas por aquí. Arnoldo Cuellar. No, pues hace rato alguien me mandó a bañar con B chica y a peinar con B o algo así. Yo, bueno. Bueno, pues entonces haremos todo lo que aquí. Bien.
Ese es un buen consejo, Temoris, hay que hacerle caso. Ándale, Arturo. A mí me dicen que no se entiende nada de lo que digo, y tienen razón, yo creo. Sí, pues son disertaciones profundas y elaboradas, Arturo. O sea, yo no tengo ninguna duda. En fin, Arnoldo Cuellar, son las 2 de la tarde con 47 minutos, se nos va el tiempo y queda un tema que aun cuando es específico de una empresa privada de televisión, pues la verdad es que tiene implicaciones públicas evidentes. Cambios en Televisa. Ha dejado la pantalla Denise Merker, entra Genaro Lozano. Por una parte, bueno, entra Genaro Lozano a otro espacio del que sale Paola Rojas y entra Enrique Acevedo, creo que ese es el nombre de la persona que se va a encargar del noticiero principal de Televisa. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Qué significan? ¿Qué interpretación les das, Arnoldo? Bueno, leí la entrevista o el reportaje que incluye entrevista con Denise Merker que publica New York Times en español, donde se maneja como renuncia, que Denise Merker renuncia ante Lo cual no es. Pues no, yo lo veo muy complicado, pues está bien manejarlo así. Un poco ante el tema de la confrontación que asciende y que ella, tratando de ser objetiva, pues está fuera de lugar y tener el lugar más solitario, lo dice, recibe reclamos de todas partes. Pero yo creo que la línea del principal noticiero de Televisa en su horario estelar, con todo y lo venido a menos que está ya por las 1000 posibilidades que hay de informarse de otras maneras, ya no es el Sabludowski de los años 70, que era la ventana al mundo de los mexicanos, ¿no? No lo decide de ninguna manera el conductor de turno, ¿no? Podrá decidir otras cosas, podrá decidir cosas como lo que hizo Loret con García Luna, quizás muy procedimentales, de ir a filmar una simulación de rescate, pero no la gran línea editorial, ¿no? Yo creo que es una decisión de la empresa, que además sabemos que la empresa está en los mejores términos con el gobierno de la Cuarta Transformación, que sus ingresos no han sufrido, que además son muy necesarios porque hay caídas serias en la publicidad comercial para todos estos medios. Entonces, pues yo creo que se obedece a estos recambios eventuales que obedecen al tema de cómo se comportan las audiencias y que hay que estar tratando de mover lo mismo que no puede ser muy modificado, el mismo producto, para tratar de darle una cara nueva, ¿no? Ante el desgaste inevitable que sufren. Me parece menos importante que cuando ocurría esto en anteriores ocasiones, ¿no? Cuando Raúl Trejo de Labre escribía libros sobre el gran poder de Televisa como modelador de las conciencias. Yo creo que eso ya no ocurre. No porque haya mejores cosas que modelen las conciencias y la información de los mexicanos, porque yo creo que estamos inmersos en 1000 formas de distracción, incluyendo las redes sociales, incluyendo la televisión bajo demanda ahora y el streaming, etcétera, pero que esa ventana de negociación política que como ha usado siempre estos grandes medios, sus espacios noticiosos, pues probablemente sí tenga que reformularse de cara a lo que viene, y hay que ver qué viene. O sea, yo creo que tiene que ver con la temporada de caza electoral, esta a la que de alguna manera se refieren también en ese reportaje, y no precisamente por las razones que se exponen. Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de estos reacomodos en Televisa, en sus noticieros, particularmente en el central que conducía Denise Merker? Mira, yo quiero partir de una idea que es el hecho de que a Televisa los cambios del país y del mundo en las últimas 2 décadas le han resultado muy complicados de asimilar. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues Televisa es un imperio mediático construido en paralelo al sistema hegemónico priista, o sea, a los gobiernos del PRI, para que me entiendan los que dicen que no me entienden. Televisa y el PRI corren en paralelo durante el siglo XX. Cuando el PRI entra en crisis, Televisa va entrando en crisis, muere el tigre, pierde el PRI, y que son 2 momentos también muy, muy próximos, y el inicio del nuevo milenio, del nuevo siglo, pues trae consigo una serie de condiciones
que hacen muy compleja su adaptación. ¿Condiciones de qué tipo? Pues informativamente nos enfrentamos a un aparato acostumbrado a tener una posición estrictamente oficial en una sociedad que demanda ser más plural. Y eso se le va reclamando en distintos momentos. Su poca o su nula neutralidad en 2006 en la elección presidencial es un momento. El movimiento 132 y la elección de 2012 es otro momento donde la sociedad le pasa la factura a esta televisora por su incapacidad de adaptarse a una situación de pluralismo democrático en la política mexicana. Entonces, esa es una parte. La otra tiene que ver con otro de sus negocios importantes, porque uno es el informativo, pero el otro es el entretenimiento, que cuenta por una parte a las industrias musicales internacionales ya presentes como parte de un proceso globalizador y de un acceso a la tecnología que no teníamos antes, donde ya no nos pueden imponer sus productos prefabricados de baja calidad como lo hicieron durante décadas, sino que ya tenemos opciones, ya que el público decida y elija un producto u otro es algo distinto, pero ya tienes esa libertad de elegir. Entonces, Televisa no tiene esa capacidad de adaptarse y de generar nuevos contenidos en las industrias musicales, mientras que en su gran aparato que es la telenovela, que le da prestigio internacional y un gran negocio, pues tampoco logra adaptarse a una nueva realidad del mercado que opta por otro tipo de contenidos. En este proceso de falta de adaptación que ha tenido han hecho intentos, ¿no? A veces buscan generar series y hacen Blim y una plataforma, que es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Pues porque sus producciones son exactamente como eran las telenovelas, tratando de darles un toquecito de serie de televisión, por ejemplo. Entonces es un fracaso. Ahora lo intenta con ViX y lo intenta en un nuevo cambio que es exactamente igual al de el entretenimiento con el esquema noticioso. O sea, yo creo que muchos podemos tener o no una visión crítica de Denise Merker, pero yo creo que Denise Merker, a diferencia de otros conductores de Televisa, sí tenía una visión y una noción periodística que no necesariamente atendía el negocio. O sea, ella tiene un equipo, encarga reportajes que en muchas ocasiones son muy buenos, Sí. a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero el proyecto que podía implementar un perfil que no es solo de lector de noticias, sino que tiene una visión periodística para impulsar temas en una empresa de esos alcances, se veía imposibilitado por las viejas estructuras de noticieros Televisa, particularmente de gente como Amador Narcia, que tienen un control de sus sistemas noticiosos, que le impidieron evolucionar. Ya llegó ahorita acabamos Astillero y voy corriendo a alcanzarlo. Sí. Entonces, lo que yo creo es eso, o sea, no pueden consolidar, sea a quien sea, un proyecto periodístico en Televisa porque simplemente sus estructuras son viejas y no están dispuestas a cambiar, como también les sucede en el entretenimiento. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema con el cual vamos a ir cerrando? Son las 2 de la tarde con 56 minutos. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, en primer lugar, que el reportaje del New York Times es malo. O sea, no está al nivel de lo que hace ese periódico, de sus estándares. Para empezar, por ejemplo, cuando trata de explicar el ascenso de Denise, que dice que de pronto se convirtió en la más vista, sí, como si fuera una novedad, como si ese espacio, el de las 10 de la noche en el Canal 2, no hubiera sido el más visto de toda la historia de México. O sea, ni siquiera ha habido cambios ahí.
Luego hay esa tendencia en ese tipo de periodismo, ¿no, Temoris? De explicar las cosas con un simplismo en el cual de pronto construyen héroes y villanos a partir de circunstancias muy poco sustentadas, me parece. Sí, no, o sea, o no preguntó bien o no lo conoce, pero digamos que no está a nivel de los estándares de exigencia. Y otra cosa que me pareció bastante obvia es que está intentando explicar que Denise ha huido de la polarización, ha tratado de ser mesurada y más centrada para evitar caer en los dimes y diretes de esta época, pero para opinar sobre eso pone entrevista a dos figuras de la oposición que la critican, que entonces finalmente acaba sugiriendo que en realidad no era tan centrada, sino que estaba inclinada hacia un lado y no hacia el otro. Debió haber consultado gente de ambos lados, pero la reportera escogió darle voz solamente a uno de los lados, en perjuicio de su entrevistada, de la persona, de su sujeto, de la persona cuyo impacto está intentando describir. Entonces a mí eso me pareció muy mal. Ahora, dice esto que ya mencionaron, que aparentemente es ella quien toma, o de acuerdo a lo que se ve en el reportaje, es ella quien toma la decisión de irse. Pero si esto es cierto, bueno, pues entonces aprovecharon para también hacer un cambio en la barra de la mañana con lo de Paola Rojas, que se va y queda Genaro. Pero si no es cierto, y es una decisión calculada desde la dirección de la empresa, pues ¿cuáles son los objetivos? Si hay objetivos políticos, podríamos preguntarnos. Objetivos políticos en el marco del proceso sucesorio del país. Este señor que viene, que no lo conocemos, será una persona que va a intentar mantener esa posición, digamos, imparcial o algo parecido, o es una persona que va a hacer un activismo, digamos, como el que ha hecho el periódico Reforma durante estos años, como lo hizo Televisa para imponer la asociación o a Peña Nieto como presidente. Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Me llama la atención y me agrada que hayan colocado a Genaro Lozano, sobre todo por su posición de activista LGBT, de homosexual abierto, que reivindica los derechos de esas minorías. A mí me parece que ahí Televisa se está poniendo un poquito al ritmo de los tiempos en donde ya no es aceptable la homofobia. Pero al mismo tiempo, estos dos cambios que están haciendo dejan fuera a dos mujeres. Y eso también llama la atención, que no traten de compensar, que no traten de equilibrar. Entonces, y la otra es que el señor que llega, Acevedo, pues es una persona que parece que ha construido, por lo que he leído, ha construido su carrera en Estados Unidos y se ha ganado una audiencia. Entonces también puede representar el intento de Televisa, un intento que siempre han hecho desde Azcárraga mismo. Siempre han intentado entrar en el mercado de habla castellana de Estados Unidos y no han podido. Quizás ahora trayendo a un mexicano que ha tenido éxito en ese mercado, acá, pues traten de conjuntar ese mercado y ya entra con el proyecto que ya mencionaba Arturo de ViX. Ahí tiene una lógica comercial importante, pero la duda que me queda es cuál es la lógica política de este cambio. Sí, y lo vamos a ver pronto. Si van a tratar de influir en las próximas elecciones, si tienen el cálculo de que pueden inclinar la balanza en las próximas elecciones presidenciales de México. Claro. Bien, en su propia cuenta de Twitter, Enrique Acevedo se describe así: mexicano-americano, periodista en Más, o sea, esta versión ahora de Televisa, colaborador en CBS News, Board of Directors, Newslead Project, se habla español, tweets are my own. Eso es lo que dice en su propia descripción en Twitter. Bueno, pues no lo van a creer ustedes, pero ya cumplimos con la hora corrida de esta mesa de periodismo. Así es que, Arnoldo Cuellar,
no queda más que agradecer, dar las gracias y el mensaje final filosófico que nos quieras dar, Arnoldo. No, bueno, nada más decir que muy buen trabajo que hizo Adriana Buentello en tu ausencia, Julio. Sí, cómo Qué no. gran equipo el que hace astillero todo el tiempo. Dicen que un jefe hace bien su trabajo cuando se va de vacaciones y las cosas siguen saliendo bien. Así que no me digas, porque capaz que agarro camino todo el año ya de una vez. No, ya hacías falta también. Ya se queda Adriana. Sí, ya se queda Adriana, que lo Un hizo muy abrazo a don bien. Arturo y a Y hay Temoris, muchos... y la próxima sí coagulizamos un poquillo las cosas. Sí, ¿no? hombre. Sí, nos la debe Arturo para la próxima. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes. Sí, se quedó pendiente lo de Coahuila, pero ya lo haremos. A menos que te avientes una al estilo Fernando Marcos de 4 palabras o de 40 en la que nos digas qué esperar en Coahuila. Pero es una semana importante, se tiene que decidir por dónde va Ricardo Mejía Verdeja. Hay versiones de que va al verde, hoy se le vio por Movimiento Ciudadano y creo que intenta construir alguna coalición alternativa a Morena, que va con Armando Guadiana, quien no ha terminado de amarrar PT Partido Verde. Tienen hasta el viernes el caso concreto de Mejía Verdeja para renunciar. Ayer renunció ya Manolo Jiménez, el priista. Del PRI. Será pues seguramente el candidato sin oposición interna. Y bueno, pues el sábado iniciarán las precampañas en los 2 estados. Me parece que para Morena en estos momentos, salvo que haya algo que en los últimos minutos ocurriera y no me di cuenta, pero me parece que la gran tensión para la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado en estos momentos, es saber si logrará consolidar o no la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, o se irán por la libre, que en el caso de Coahuila, pues tendría que ir para Morena, porque serían 2 opciones reivindicando a López Obradorismo, es decir, Armando Guadiana por Morena y pues Ricardo Mejía por alguna otra alternativa, y una rebelión interna en Morena local que sin ser masiva, pues sí implica una fractura de la cúpula morenista que hay en el estado, y que bueno, pues en caso de que Mejía se vaya, supongo que esa inconformidad se irá también con él, en caso de que finalmente renuncie a la subsecretaría de seguridad y se vaya por algún partido político. Todo esto tiene que pasar de aquí al viernes. Última preguntita, aprovechando, ¿crees que Mejía Verdeja se iría al verde con bendición superior o contra la voluntad superior? No lo sé, no tengo elementos. Un San Luis Potosizazo. Sí, pues sí, digo, un San Luis Potosizazo, así es. Creo que sería su propósito. Lo que creo es que la confrontación, particularmente con la dirigencia de Mario Delgado, y lo que podemos ver como un hecho, que es el enfriamiento de su presencia en Palacio Nacional, no solo en 2 mañaneras ya, en 2 jueves, sino también en el contexto de pues 2 episodios de muy alto impacto en los que normalmente habría tenido un protagonismo, como lo es el asunto de Ciudad Juárez y posteriormente la detención de Ovidio Guzmán. Nos dan una idea de que quizás en estos momentos no está necesariamente en el ánimo de Palacio Nacional. Bien. Temoris Greco, gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, nada más comentar que hubo este ataque, o sea, en la semana pasada nuestro querido colega Ernesto Ledesma fue a la mañanera e hizo preguntas sobre el caso Notimex, esa huelga eterna en donde los trabajadores siguen en la calle manifestándose, intentando obtener sus derechos, y los funcionarios de Notimex, encabezados por la directora San Juana Martínez, siguen gastando, quién sabe cómo, porque la huelga es legal y oficialmente Notimex no puede tener actividades, pero cada año se están gastando más de 200 millones de pesos de presupuesto público, de nuestros impuestos, quién sabe en qué. Lo fue a preguntar Ernesto Ledesma a la mañanera, y acto seguido San Juana utilizó a 2 golpeadores profesionales, a Vicente Serrano y a Ricardo Sevilla, para difamar
a Ernesto Ledesma y en este momento lo siguen haciendo. Entonces solamente quisiera enviarle un gran abrazo de solidaridad a él, y también hay 3 compañeros en la Tierra Caliente. Sí. Que están, hubo un video que salió ayer en donde los tienen esposados de manos y pies. A 2 de ellos. A 2 de ellos, de otro no se sabe, están en manos de un grupo criminal, y es muy importante que las autoridades actúen de inmediato para salvar sus vidas. Ya seguramente han pasado por muy malos tratos, pero todavía es posible salvar sus vidas, y las autoridades federales y del estado de Guerrero tienen que intervenir de inmediato para salvarlos. Esto es en Tierra Caliente, con un medio que se llama Escenario Calentano, que atiende noticias de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, pero ellos asentados en Guerrero. Efectivamente, terrible ese video y terrible la circunstancia. Ojalá y haya acción gubernamental para tratar de evitar que este grupo, de quien se dice que son de la familia michoacana, que los captores, pues ojalá y no haya consecuencias mayores. Bueno, pues sí. me despido. Saludos a la AAA, Astillero Arnoldo Arturo, y a todos nuestros seguidores. La AAA. Muchísimas gracias. Y síganos en Twitter y en Instagram como @Temoris, y en facebook.com/Temoris. Gracias, abrazos y feliz año. Gracias a todos ustedes. Arnoldo, Arturo Temoris, gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien.